Primera de Timoteo capítulo 2, versículos del 1, vamos a leer hasta el 6, por favor. Seguimos nosotros viendo las olas. Estamos recordando la reforma que pasó hace 507 años exactamente. De ahí nació la iglesia, volvió a la vida la iglesia del Señor, ¿verdad? Pues estaba encerrada en medio de mucha corrupción. La palabra estaba escondida. Ya hemos explicado que al principio, pues el pueblo no podía leer la palabra. No había un ejemplar de la palabra, no solo porque fuese difícil el escribirla, sino que porque era prohibido. Solo la iglesia, solo el magisterio de la iglesia podía tener un ejemplar y podía interpretar la palabra. También no solamente ese era el problema, sino que la palabra no era el centro, no era la base de toda la fe, sino que era parte de la fe, ¿verdad? Estaba también el Papa, estaba también el magisterio, ellos juntos pues establecían lo que era la fe. Entonces por eso es que, y de hecho en todo ese tiempo que pasó así, ese tiempo se conoce como el oscurantismo, ¿verdad? No podía haber arte, no podía haber ciencia si no era avalado por la iglesia, ¿verdad? Fueron alrededor de 1000 años donde muy poco se avanzó, y por eso es que esta reforma, este movimiento no solo fue religioso, sino que fue social. Fue un movimiento social donde pudo desligarse del poder de la iglesia. Nosotros como bautistas creemos que el Estado debe ser un Estado laico, ¿verdad? Porque el venir a Cristo es algo voluntario, es un llamado del Señor, pero alguien tiene que decir voluntariamente sí. Nosotros no podemos forzar a nadie. Estamos llamados a predicar la palabra, pero no podemos forzar a nadie a que tenga nuestra idea de lo que es el Señor. Lo tenemos ahí. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos ponernos en tu presencia, Padre Celestial, porque tenemos un solo mediador y ese es Cristo. Ayúdanos, Dios, a poder entender estas cosas, Padre Celestial, a vivir para ti, Señor, y poder confiar por completo, Señor, en tu infinita misericordia. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos permita descansar por completo en ti, Señor, saber que tenemos un mediador que nunca jamás nos va a desamparar, que nos representa delante de ti, que no solamente nos representa, sino que es nuestro sumo sacerdote. Gracias, Dios, gracias, Padre, porque tu misericordia está con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Bien, mis queridos hermanos, hemos estado viendo las 5 solas de la reforma de la reforma protestante, y hemos visto, amados hermanos, primero que solo la palabra de Dios es el fundamento. Hemos visto también que es a través de la fe que nosotros hemos sido justificados a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, ahora vamos a ver el solo Cristo. ¿Y esto qué significa? Que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Lo que estamos intentando, no estamos tratando de juzgar o de hablar de ninguna denominación, sino que cuando sucedió eso, y ahí usted tiene la fecha, 31 de octubre de 1517, a esa fecha, solo teníamos una iglesia, la iglesia romana o la iglesia católica, y estaba sumergido en un montón de
de religiosidades y un montón de doctrinas que no son correctas según la palabra del Señor. Y así nosotros hemos venido, después que pasó eso, se ha venido revelando la palabra, hemos venido aprendiendo, hemos tenido la libertad de que la palabra de Dios nos da, la seguridad que solo la palabra de Dios nos da. Entonces, amados hermanos, ahora vemos que Cristo para nosotros es el centro. De hecho, si usted quita a Cristo, no hay cristianismo, ¿verdad? Todos los demás personajes que han fundado fe, han iniciado fe, por ejemplo, Mahoma ya no está, Gandhi ya no está, Buda ya no está, y todo sigue adelante. Si usted quitara a Cristo, si Cristo hubiese fallecido aquel día en la cruz y no hubiese resucitado, no hubiese cristianismo, hubieran habido algunos seguidores, pero hubiese terminado, porque el fundamento del cristianismo es Cristo. La vida nuestra como cristianos es Cristo. No podemos nosotros pensar que vamos a tener una vida cristiana tranquila, en paz o confiada si no aprendemos a confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y el texto que nosotros hemos tomado ahora es que Cristo es el único, oiga esto, el único mediador entre Dios y los hombres. En el tiempo de Martín Lutero, y de hecho la Iglesia Católica continúa haciendo lo mismo, se dividía a la Iglesia en tres diferentes esferas. Y ponga atención a esto, en tres diferentes esferas: en el cielo, en la tierra y en el purgatorio. Dígalo: en el cielo, en la tierra y en el purgatorio. En el cielo pues era la iglesia triunfante. En la tierra pues la iglesia militante. Y en el purgatorio, la iglesia purgante. Se suponía que según el pensamiento católico, y eso así sigue, ¿verdad? Nosotros para entrar a la gracia de Dios había que bautizarse, por eso se bautizan los bebés. Entonces comenzaba la vida de la persona en la gracia de Dios, pero había... Cuando la persona pecaba, y usted se recuerda, hablamos de los pecados veniales y de los pecados mortales, que los pecados mortales rompían la gracia de Dios. Entonces, cuando alguien cometía un pecado mortal, era necesario ir a la iglesia y utilizar alguno de los sacramentos, ¿verdad? Como la confesión, la penitencia, para que el feligrés pudiese restablecer su gracia con Dios. Para la iglesia romana, la justificación no era un acto, como dice la Escritura, sino que era un proceso. Vamos nosotros siendo justificados, porque no va a haber ni un solo injusto en el cielo. Entonces, cuando venimos al Señor, entramos a su gracia y vamos siendo poco a poco justificados. Por eso es que cuando alguien moría, ¿verdad? Y moría así con algún pecado no confesado, pues iba a dar al purgatorio, pasaba purgando, y después de algún tiempo, cuando se consideraba que la persona ya había pagado y había sido purificado, pues entonces ascendía al cielo, y era lo que dijimos, la iglesia triunfante. Pero había un detalle. Porque el tema de ahora es solo Cristo mediador. Pues la iglesia triunfante podía interceder. ¿Podía qué? Interceder a la iglesia militante y a la iglesia purgante. Quiere decir que el cristiano que ya estaba en el cielo, ¿verdad? Ya estaba perfeccionado por completo, podía tener una especie de relación, nos tenía nosotros a la vista, y podía orar por sus seres queridos aquí en la tierra desde el cielo. Y entonces intercedía también la Virgen María, según la iglesia tradicional. Repito, no estamos queriendo criticar, sino que queremos entender de dónde vienen estos principios de la Reforma. Entonces, la iglesia, la Virgen María también era una intercesora de tanto la iglesia militante como la iglesia purgante. ¿Se entendió los tres niveles de la iglesia? Y también nosotros, como digamos que fuésemos de la iglesia católica, seríamos la iglesia ¿qué? ¿Perdón? Militante, porque estamos enfrentando el pecado. Nosotros no podíamos, por supuesto, el que estaba en el cielo ya no necesita oraciones, pero ya estaba perfeccionado. Pero podíamos interceder ¿por quién?
por la iglesia purgante, ¿verdad? Por eso es que usted ve que hay misas por los muertos, porque todavía se cree que la iglesia como cuerpo de Cristo tiene relación tanto los que están en el cielo, en la tierra y en el purgatorio. Y podemos orar para que pudiese salir, pudiesen ascender poco a poco. El que estaba en el purgatorio pudiese ser levantado al cielo. Entonces, ¿por qué? Porque ellos creen que la justificación es un proceso. Vamos siendo poco a poco justos. Nosotros como cristianos no creemos eso, sino que creemos que nosotros somos justos. La Biblia dice, justificados, pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, como creyentes nosotros, y según la Biblia, nosotros no vamos siendo justificados. Porque si yo voy siendo justificado, vamos a ver, quiero preguntarles, a ver si hoy sí se acuerdan. ¿La justificación es sinónimo de qué? La justificación ¿es sinónimo de qué? Salvación. Si usted es justificado, oiga bien, inmediatamente es salvo. ¿Por qué? Porque al justificarle, le perdonan todos sus pecados. Y ya no hay manera, ya no hay que le impida a usted cuando el día que fallezca entre al cielo. Entonces, nosotros no vamos siendo justificados, sino que somos justificados de un solo. Cuando recibimos a Cristo dice, justificados pues, ¿por qué? Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que todo se pagó, la deuda se canceló por completo. Pero lo que sí vamos siendo, como dice Tesalonicenses, ya lo vamos a ver, vamos siendo santificados. Vamos poco a poco aprendiendo a ser creyente, aprendiendo a enfrentar las dificultades. Poco a poco, yo no voy siendo justo poco a poco, porque no hay en mí la justicia necesaria para poder entrar al cielo. No hay manera que yo, con mi justicia, yo pudiese de alguna manera, aunque me mandaran al purgatorio, que yo pudiese satisfacer los requerimientos de Dios. Entonces, era necesario, amados hermanos, además de ser bautizado, además de los sacramentos, eran necesario las obras de misericordia, era necesario que cada uno pudiese colaborar y depender de la iglesia. Como les dije la otra vez, el cristiano no confía en Dios, sino que confía que la iglesia sepa administrar los sacramentos para que yo pueda tener una relación constante con Dios. La comunión, como ellos lo conocen, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos la Santa Cena, para ellos es esencial en la vida de todo católico. Un católico no puede quedarse sin ir a la comunión. Es necesario que vaya y participe. ¿Por qué? Porque ahí se restablece también la comunión con Dios, la gracia con Dios. Entonces son elementos que la iglesia administra, que hacen que el feligrés se acerque a la iglesia. Ahora, nosotros no creemos eso. Y le voy a dar 3 razones fáciles para que nosotros podamos entender a esa relación que le digo de la iglesia en las 3 esferas. Se le conoce, la iglesia católica le conoce como la comunión de los santos. O sea, santos vivos, santos muertos y santos muertos siendo purgados, ¿verdad? Quisiera que buscara conmigo, por favor, Hebreos capítulo 9, versículo 27. Rapidito, así 3 razones por las cuales nosotros no creemos que vayamos siendo justificados. No creemos que necesito yo de las oraciones de mis hermanos para que yo pueda ser salvo. No necesito la oración de alguien y creemos también que nadie del cielo, nadie que está en el cielo puede interceder por mí. Primero porque leímos ya que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, Hebreos 9:27 dice, oiga esto, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una vez, ¿y qué pasa? Y luego el juicio. Entonces, después de la muerte, oiga esto, el juicio es definitivo. No hay más.
No hay otro proceso, no importan las oraciones, no importa lo que se haga. Fíjense que yo hice una consulta por ahí y le dije, mire, yo tengo un familiar que sí se bautizó, nunca regresó a la iglesia y tuvo una vida desastrosa, hasta vergüenza me da contar lo que esta persona hacía, y se murió y no quiso nada y dijo que ni misas quería que le hicieran. ¿Qué puedo hacer por esta persona? Oh, la misericordia de Dios puede alcanzarlo, y me empezó a dar todas las cosas que yo tenía que hacer en esta tierra para que él pudiese, como estaba bautizado, está en el purgatorio, y todas las cosas que yo tenía que hacer, inclusive poder ir al Vaticano, conseguir unas indulgencias para que él tuviese algún respiro, alguna esperanza de salir del lugar donde estaba. Amados hermanos, mire, la Biblia aquí es sumamente clara con este versículo. Está establecido para los hombres en que mueran una vez y luego el juicio. Después de muerto, mi querido hermano, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Mientras en vida usted tiene la esperanza del perdón. Hay una doctrina que se conoce como el universalismo, que al final Dios les va a decir, no, ¿saben qué? Yo los perdono a todos y vénganse todos al cielo. La Biblia no dice eso, eso no es verdad. Entonces, eso es una de las cosas que nosotros creemos, que después de la muerte el juicio es definitivo. Número 2, Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2. Hemos sido justificados por Cristo. Consideramos la justificación como una declaración divina y no un proceso. Mire lo que dice, oiga esto. Romanos capítulo 5, justificados pues, ¿por qué? ¿Por las obras? ¿Por las misas? ¿Porque interceden por mí? No, dice, justificados pues por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. No es que no hay inseguridad, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, de una sola vez, amados. Usted viene a Cristo, usted es justificado, y al ser justificado, automáticamente usted es salvo. Dios lo santifica, amados hermanos, y usted entra a un proceso para aprender a vivir como Dios quiere que se viva. Número 3, volvamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y dice, ya lo leímos, pero quiero que usted lo tenga en su mente. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, quien es Jesucristo hombre. Nada más. No hay más mediadores. Investigando, pues sí, porque no quiero venir a hablar tonteras, ¿verdad? Yo creo que esta cosa es así. No, yo estuve investigando un montón. Yo les invito a que ustedes puedan entrar, si alguien quiere decir, el pastor está inventando, entre a la página del Vaticano, brother, eso es público. Usted puede bajar las doctrinas, las encíclicas, usted puede verlas ahí. Y se va a dar cuenta que sigue lo mismo, exactamente lo mismo. Y entonces usted se va a dar cuenta que ellos, sí, Jesús es intercesor, pero hay unas intercesiones secundarias. Entonces, o sea, como no es la Biblia la regla de vida, entonces puede manejarse cualquier cosa. Así como las decisiones suyas, pues a veces. No lee la Biblia para tomar decisiones, sino que, pero es que yo creo que, pero podría ser y que no sé qué. El pecado le aplica a otro menos a usted. Usted dice, no, pero es que yo, y tenemos las justificaciones, pues así hacen ellos con la palabra de Dios. Entonces, amados, y número 4, busque primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Oiga esto, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Y aquí nosotros vemos que la santificación sí es un proceso en el cual intervenimos todos, pero es una obra de Dios que vamos caminando nosotros poco a poco. ¿Lo tenemos ahí? Oiga lo que dice, y el mismo Dios de paz, ¿qué dice ahí? Os santifique, ¿por qué? Por completo, es decir, que venimos a Cristo, somos justificados, pero no somos perfectamente santos, sino que vamos siendo santificados. Entonces dice, el Dios de paz os santifique por completo
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, amados hermanos, nosotros confiamos en Cristo. Él es el único mediador nuestro. En Él están puestas todas nuestras esperanzas. Los siguientes minutos que quiero aprovecharlos, amados, para explicarle. Oiga esto, porque esto pareciera solo un pleito teológico, doctrinal. No, yo quiero que usted entienda cuál es la implicación de poner su confianza en Cristo, de vivir confiando en Cristo. No es solo doctrina, es una vida, amados. Yo siempre he creído, y eso es lo que me ha ayudado a perseverar siempre, es conocer la palabra de Dios. Yo escucho a muchos predicadores que hacen a un lado la doctrina. No, la doctrina separa. Yo estoy de acuerdo que la doctrina separa. La doctrina separa de quienes conocen a Dios y quienes no conocen a Dios. El hombre, amados, la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. El hombre de ahora le ha devuelto el favor a Dios y se ha hecho un Dios a su semejanza. O sea, ¿por qué? Porque usted le presenta al Dios bíblico y entonces dice, ¿qué dice la gente? No, esa no es la idea que yo tengo de Dios. Cada quien se hace su idea de Dios, y al hacerse una idea de Dios, usted difiere del Dios de la Biblia, y eso, amados hermanos, eso es idolatría, porque usted tiene un Dios diferente, oiga bien, un Dios diferente al que la Biblia dice. Ese Dios diferente, ese Dios que no es el Dios de Israel, no da salvación. Cristo vino a través por el Padre. Entonces, mis queridos hermanos, mire, cuando nosotros venimos al Señor y confiamos completamente en Cristo, lo que nosotros podemos obtener, lo primero que obtenemos, amados hermanos, y por eso salimos a predicar, no para que la gente se haga buena, no para que la gente venga a la iglesia, que eso sería fenomenal, que la gente cambiara su testimonio, sería buenísimo, pero no es eso lo que nosotros buscamos, sino que la gente pueda tener salvación delante de los ojos de Dios. ¿Sabía usted, mi querido hermano, que quien no se acerque a Dios y que no busque al Señor, a Dios a través de Jesucristo, está expuesto a la ira de Dios? Y cuando Dios nos salva no del diablo, nos salva de Él mismo. De Él nos aparta. El mundo está ahora bajo el juicio de Dios. Y solo es a través de Jesucristo que nosotros vamos siendo quitados de ese juicio. Y cuando usted entiende, cuando usted sabe que ha sido quitado de ese juicio, amados hermanos, eso da paz. Fíjense lo que dice Juan 3:16, porque yo sé que se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, oiga esto, no se pierda, y sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Cuando Cristo es mi mediador, cuando Cristo es mi Salvador, yo tengo la certeza completa de que mi nombre está inscrito en el libro de la vida. Yo puedo estar seguro, y con Él vienen todas las promesas que Dios nos da. Leímos ya: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando usted viene a Cristo, cuando Cristo es su mediador, cuando Cristo es su Salvador, usted puede estar tranquilo con Dios. Sabe que se está equivocando, sabe que está mejorando, sabe que está en un proceso, pero usted no está siendo excluido del proceso por sus errores, sino que está siendo ayudado a través del Espíritu Santo a ir mejorando cada uno de sus errores. Amados hermanos, mire, no es lo mismo, amados, no es lo mismo el buscar a alguien para que me ayude a estar en paz con Dios, ir y buscar a una persona, y usted qué piensa, cómo cree que es, mire, usted tiene que hacer esto y esto para tal vez. En cambio, la Biblia enseña que cuando creemos en Cristo, inmediatamente somos justificados. Y si somos justificados, somos salvos. Y usted puede, mire, todos los problemas de esta tierra, todos van a pasar, brother. Aunque usted me diga: pastor, pero yo tengo 5 años de tener el problema. Mire, ¿cómo era el dicho aquel? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Todo lo que pasa en esta tierra es temporal. Todo es temporal.
Pero en cambio, todas las promesas de Dios son eternas, son perennes y están en Cristo. Por eso que dice la Escritura que en Cristo las promesas del Señor son sí. En Cristo las promesas del Señor son amén. Es decir, así sea. Ahora, algo que es hermoso que nosotros tenemos en Cristo está en Hebreos capítulo 4, versículo 16. Oiga esto, amados, porque si usted no aprovecha esto, es porque no quiere, porque no cree. No creen en la intercesión de Cristo, no creen en el sacrificio de Cristo. Mira lo que dice, por favor, versículo 16. Oiga esto. Acerquémonos pues, ¿qué? Confiadamente. Mire, hermano, si de repente usted por alguna razón tuviese una cita con alguno de los candidatos, ¿verdad? No sé si pueda o no pueda votar, yo no sé. Pero de repente va a tener una cita con cualquiera de los dos, o con los dos. Primero, ¿cómo tengo que llegar vestido? ¿Qué tengo que decir? Sé que los dos me van a fingir. ¿Qué van a hacer? ¿Me van a recibir como es tiempo de elecciones? Con una gran sonrisa, ¿verdad? Los dos me van a dar la mano. Y de seguro me van a dar hasta un abrazo. Entonces, ¿pero puedo confiar en eso? No. ¿Puedo entrar con confianza? ¿Puedo hablar lo que yo quisiera hablar? No, no lo puedo hacer. Pero aquí dice, mire, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿en qué? En el oportuno socorro. Cristo, nuestro sumo sacerdote, nos permite acercarnos a Dios. No necesitamos intermediarios, pues Jesús ha abierto el camino a la comunión directa con el Padre. No sé cuáles serán sus problemas, no sé cuáles sean sus preocupaciones, pero ya deje de contárselos a medio mundo, brother. Mire, esa ha sido mi experiencia. Cuando yo le he contado a alguien, ay, fíjate que tengo este problema, y después al final le digo, mira, pero, y si es algo feo, ¿verdad? Pero te voy a pedir un favor. Y hasta después, dice uno de bocón, ¿verdad? No le vayas a contar a nadie. Y usted se vuelve preso de esa persona, ¿sí o no? Y más si es algo vergonzoso que usted, por aquello de la catarsis, ¿verdad? Usted necesitó hablarlo. Y después que lo habla, quedó más abatido. Porque hoy depende de que esta persona le sea fiel o no. En cambio, cuando vamos al Padre, a pesar de que es el Padre santo, oiga esto, santo, y que es perfecto y que requiere santidad de nosotros, cuando usted ha venido a Él a través de Cristo, ha sido justificado, Cristo es el camino donde nosotros podemos entrar con seguridad y confianza delante del Padre, sabiendo que no somos perfectos, pero el Padre me ve a través de Jesucristo. Por eso es que cuando la Biblia habla de las bendiciones, habla de Jesucristo. En Cristo, en Cristo, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo, amados hermanos. Entonces, cuando yo estoy en Cristo, cuando yo voy al Padre, me ve a través de Jesucristo. Y por eso es que hay perdón. Por eso es que no hay rechazo del Padre a través de mí. Y puedo ir a pedir perdón cuando me he equivocado. Puedo ir a buscar misericordia y alcanzar, como dice ahí, y hallar gracia para el oportuno socorro. Le he explicado, la misericordia que hace, ¿alguien se recuerda? Detiene el castigo. La gracia me perdona. ¿Qué era lo que no merecíamos nosotros delante de Dios? Perdón. Y por eso es que dice, alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, en Filipenses capítulo 2, versículo 13 pasa algo hermoso, amados hermanos. Porque no nos quedamos como vinimos. Cuando usted viene a Dios a través de Jesucristo, oiga esto, mire, dice el versículo 13, dice, regresemos por favor al 12, oiga esto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, oiga que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amados, algunos de nosotros hemos sido unos pícaros, hermano. Y yo quisiera dejarlo así, hemos sido, algunos seguimos siendo así. ¿Ah? Y entonces de repente nos dicen, tienes que ocuparte de tu salvación. Uno dice, a ver, ¿y cómo hago? Si yo solo hago esto, hago lo otro,
Y entonces nos encontramos en una incapacidad de hacer lo bueno. Pero cuando venimos al Señor a través de Jesucristo, Dios nos manda, regresemos por favor al versículo 12. Oiga esto. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, o sea, como cristianos ya no necesitamos el ojo del amo, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos de nosotros tenemos cosas que quisiéramos cambiar? Que sabe que no son agradables al Señor, pero están en nosotros y que no los podemos evitar. Y que hemos luchado por una barbaridad y hemos intentado y hemos orado y eso nos ha traído problemas, quizás ha traído vergüenza a la casa, a nuestro testimonio, qué sé yo, nos señalan y algunos saben de nuestro problema y no encontramos salida. Aquí el Señor dice que si usted está en Cristo, amados hermanos, Dios va a poner el querer como el hacer, es decir, va a poner la voluntad y va a poner la victoria si usted se ocupa. Dice Pablo, ocúpese, porque Dios va a poner el querer y el hacer. Pastor, pero es que a mí no me gusta leer la Biblia. Yo sé, yo entiendo eso, pero comience a leerla. Ore y comience a leerla. Y Dios de alguna manera en su poder va a hacer que a usted que no le gusta leer mucho o a usted que no le gusta leer la Biblia, Dios va a poner el querer. De repente usted va a querer leer la Biblia. Y no solo va a querer, sino que va a lograr leer la Biblia. Usted que está metido, no sé, ¿verdad? Si usted no tiene este problema, no se preocupe, quizás en adulterio, quizás, no sé yo, el lío el que usted pueda tener. O como uno de los pecados que pues sí son bien secretos, ¿no? El ver pornografía. Usted solo lo sabe usted y su teléfono, el historial de su teléfono. Y algunos ni lo borran, ¿verdad? Y entonces, eso es solo usted y su teléfono y Dios. ¿Saben eso? Y eso, amados hermanos, es como el alcoholismo o como la drogadicción, cualquier droga. Dicen los expertos que cuando usted mira pornografía, su cerebro tiene la misma motivación que cuando usted prueba cocaína. Es exactamente lo mismo, porque es el cerebro el que produce la dopamina. Cuando usted se mete en ese lío y si se siente aquello, ¿verdad? Y usted sabe que puede ser descubierto y entonces entra en la emoción y el cuerpo tiene muchas emociones. Y entonces, usted dice, pero no le hago mal a nadie. Yo le he explicado eso, que la pornografía viene del griego porneo y de allí sacamos nosotros la palabra pornografía. O sea, estamos hablando, amados hermanos, la fornicación. Viene del griego porneo y de ahí sacamos la palabra pornografía. Entonces, alguien dirá, pastor, pero es que yo he intentado y no he podido. Yo he intentado dejar de beber y no he podido. Yo he intentado ser fiel y no he podido. Yo he intentado tal cosa y no he podido. Pues entonces vaya a Dios. Confiese su pecado. En lugar de correr de Dios, vaya a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué puedo ir a Dios cuando estoy en pecado? Porque Cristo está conmigo. Puedo pedir perdón. Voy a Dios, confieso mi pecado y comienzo a caminar. Cuando usted comience a caminar tratando de hacer las cosas que debe de hacer, dice la Escritura que Dios va a poner, primero lo va a perdonar, le va a fortalecer, le va a poner el querer y le va a poner el hacer. Es decir, usted va a tener victoria en los problemas que usted tenga. Y eso, amados hermanos, lo tenemos en Cristo. Vamos siendo transformados en el poder de Dios. Amados, yo no sé cuántos problemas usted puede tener, pues. Pero cuando usted está en Cristo, usted tiene todo a su favor. Oiga bien, usted tiene todo a su favor. Y lo único que necesita es caminar hacia eso. No podemos nosotros dejarnos vencer. No podemos pensar que vamos a seguir en ese problema todo el tiempo y que nos vamos a morir y un día le vamos a entregar cuentas al Señor y de algo que nunca pudimos. Fíjense que solo para terminar, vamos a dejar todos esos textos y vamos a buscar 1 Corintios capítulo 5 versículo 9 para que tengan una idea de la victoria que tenemos en Cristo. Yo no sé en qué lío usted pueda estar, amados. Y nadie sabe, porque aquí no le registramos la vida de la gente. Anda, controlame el hermano Ángel, a ver qué hace estos días. No, amados, yo oro por él, oro por todos ustedes. Ahí tenemos el listado de todos sus nombres y oramos por ustedes. Y le pedimos al Espíritu Santo que los fortalezca.
Mire, amados, hace mucho tiempo allá en El Salvador yo tenía un grupo de oración pequeñito, ¿verdad? Unos vecinos. Estaba yo también casi en pañales, pero ya leía bastante la Biblia y nos reuníamos a leer la Biblia. Y uno de mis amigos tenía el problema de la bebida. Yo ya había sido liberado de eso o estaba en ese proceso. Y entonces yo sabía dónde se iba, yo sabía qué era lo que hacía. Él pedía las regias y regia tras regia. Y entonces un día llegó el día del estudio y él no llegó. Y entonces, imagínense hace cuánto tiempo fue. Eran en los tiempos de los beeper. Algunos vieron esos aparatitos. No habían celulares todavía, era un aparatito. Y entonces vine yo y hablé por teléfono a la compañía y le puse un texto. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Y entonces me quedé con Roberto, con el otro compañero, el otro hermano con el que leíamos la Biblia. Ya no vino aquel, no, ya no vino. Al ratito apareció y se sentó y se me queda viendo. Me arruinaste mi noche, me dijo. Iba destapando la primera regia. Yo le dije, no te arruiné, te salvé. Y ya no volvió a caer. Amados hermanos, mire lo que dice, por favor. Estamos en 1 Corintios, capítulo 6, versículos del 9 en adelante. Oiga esto. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Qué es lo que está afirmando ahí de manera negativa? ¿Ah? ¿Qué es lo que está afirmando? Vuélvalo a leer. ¿Quiénes? Los injustos. ¿Cuántos somos justos aquí? Ahí dice que los injustos, nosotros no somos justos, pero sí somos justificados. No somos justos, somos, vuélvalo a decir por favor, no somos justos, somos, es decir, éramos injustos, somos injustos, pero Dios nos hizo justos en Jesucristo, amén, justos en Jesucristo. Entonces vea lo que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, eso es, no te equivoques, ni los fornicarios, en alguna cosa vamos a caer ahí, amados, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Eso es tajante, brother. En algo calificamos. Usted, vendedor, anda ofreciendo cosas que no son. ¿Qué es usted? Un estafador, ¿verdad? Ahí está, brother. Entonces, aquí dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero mire, y esto yo lo leí un día, ya era cristiano, un día de resaca, ¿se entiende eso? Una noche antes yo había salido a tomar. El primer año de mi cristianismo yo seguí tomando hasta que la Escritura me dijo esto. Cuando leí que porque cuando estaba leyendo, ni los afeminados, está bueno, ninguno quisiera verlo en el cielo, ni los no sé, está bien, pero de repente ni los borrachos. La Biblia yo la tenía en la mano y me cayó en los pies del susto. Esa noche, esa mañana, de rodillas le pedí perdón al Señor y le hice una promesa que si Él me ayudaba, le prometía nunca jamás volver a tomar. De eso ya casi 29 años y Dios ha estado conmigo y nunca jamás lo volvimos a hacer. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 11. ¿Y esto qué dice ahí? ¿Es futuro o es pasado? Es pasado. Quiere decir que cualquiera que sea su picardía, mi hermano, si usted está en Cristo, para Dios usted no es, usted era. Y mire lo que dice, erais algunos. Y oiga lo que ya Dios hizo en Cristo. Mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, no hay cosas, mire, ese día se me reveló, abrió Dios mi corazón. Yo dejé de leer en el versículo anterior y me fui al carro porque siempre me iba a jugar después de una noche de farra. Yo me iba al carro, me iba a jugar baloncesto y entonces me fui, me cambié y me fui con aquel trauma. Y estaba dentro de mi carro y tenía un Nuevo Testamento de los
Gedeones, ¿se recuerdan? Un librito azul. Y volví al texto porque yo estaba traumado con el texto. Y allí en el carro leí ese versículo 11. Esto erais algunos de vosotros. En otras palabras, Dios me estaba diciendo, tú sigues tomando porque tú quieres tomar. Tú sigues en esa debilidad. Tú sigues en ese pecado porque tú quieres, porque yo ya proveí, ya te di todo lo que tú necesitas. Ya cumplí toda mi palabra. Y lo único que tienes que hacer es lo que el Señor le dijo al inválido: levanta tu lecho, ponte de pie y camina. Amados hermanos, eso es lo único. Cuando nosotros estamos en Cristo, mi querido hermano, cuando nosotros estamos en Cristo, es Cristo nuestro Salvador, es Cristo nuestro intercesor. Amados, Dios ya hizo todo. Dios ya completó su obra. Lo único que tiene que hacer usted es creerle a Dios y caminar hacia Él. Al principio nos va a costar un mundo, amados. Nos va a costar un mundo. Mire, yo después de esa promesa empecé a desligarme de un montón de amigos. Casi todos mis amigos eran borrachos. Yo siempre salía tarde del trabajo y me juntaba con todos los amigos. Empecé yo a salir a las 3:30, no, a las 4. Por eso a los que salían a las 4 corriendo les decían cuatreros. Pues yo me hice cuatrero porque no me quería juntar con los borrachos. Porque yo le había hecho una promesa al Señor y yo tenía que poner de mi parte porque Dios ya había prometido que me iba a dar la victoria. Yo no sé cuál sea su problema. Pero si lo quiere seguir teniendo, usted quiere seguir ese pecado, usted quiere seguir en esa actitud, es porque a usted le da la gana. Porque Dios, amados hermanos, en Cristo ya nos dio la victoria. Amén. ¿Usted está convencido de eso? ¿Y va a seguir haciendo lo que hace? Solo 2 dijeron no. Aleluya. Fíjense que, póngase de pie, hermanos. Pasen, por favor. Hebreos capítulo 11 nos da una definición. Que sin esa es imposible nada, pues. O sea, sin esa, nada de lo que la Biblia dice es posible, más la ida al infierno, ¿no? Dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es una definición que aparece en la Biblia, que nos ayuda a entender qué es lo que Dios quiere. Y dice el versículo 6 de ese capítulo que sin esto no es difícil, sino que es imposible agradar a Dios. ¿Me refiero a qué? A la fe. Yo quiero invitarlo a que usted se pueda aprender de memoria en su casa este texto. Porque si usted no tiene esto, amados hermanos, si usted cree que no puede hacer nada, que no puede vencer su problema, que es algo que es tan difícil, que ha estado con usted tanto tiempo, o que ha estado en su familia tanto tiempo, yo no lo puedo soltar porque con esto vivo, o qué sé yo, no lo sé. Usted no le ha creído a Dios. La definición Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántos tenemos problemas, amados? Líos que no podemos ganar, no hemos podido ganar. Yo los tengo, brother, yo los tengo. Y los enfrento, y los estoy enfrentando de la mano con Cristo. Y le he creído, no solamente he creído en Cristo, le he creído a Cristo. Y Dios nos enseña que si usted le cree a Cristo, todas las promesas de la Biblia, en Él son sí, en Él son amén. La puerta de la bendición está abierta, pero tiene que entrar a través de la fe. Amén. Vamos a orar. Oh buen Dios y Padre nuestro, en este momento, Señor, queremos darte las gracias, Padre, porque Jesucristo no solo fue la ofrenda, porque Jesucristo no solo fue alguien que nos hizo promesas, sino que se convirtió en nuestro Señor, en nuestro Salvador. Y es alguien al quien podemos correr, porque dice la Escritura que no tenemos a un sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, porque fue tentado como nosotros, mas sin embargo Él fue sin pecado. Pero es alguien que entiende las pasiones humanas. Es alguien que se dolió de la muerte en esta tierra. Fue frente a la tumba de su amigo Lázaro, al cual él tenía el poder de levantar, pero cuando vio el dolor de la muerte en medio de todos los hombres, dice la Escritura que él lloró.
Señor, te has apiadado de todos los que hemos buscado tu nombre. Te agradecemos, Señor, que hayas pagado el precio por nosotros. Pero hoy, Señor, queremos suplicarte, Padre, que a través de Jesucristo derrames la victoria en la vida de cada uno de tus hijos. Ayúdales, Dios, a poder confiar. Al ver sus ojos les parece tan difícil el tener la victoria de todas esas pasiones que les envuelven, Señor. Pero hoy, Dios, confiamos en ti, descansamos en ti, ponemos todas nuestras cargas en ti, Señor. Tú mismo nos dices: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Venimos a ti, Señor, y hoy queremos descansar. Derrama de tu gracia y de tu favor en nosotros, Señor. Cantemos con nuestros hermanos. Oh sí, Señor. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, Digamos todos: poderoso, tu espíritu tu espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu salva. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y nos levantarás. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California, 94806. En nuestros servicios presenciales, los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.